Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta primera píldora de la formación Yo lidero mis emociones, poniendo foco en la gestión del estrés. Eh, ¿Qué vamos a ver en esta píldora? Pues sobre todo conocer a alguien que nos acompaña durante toda la vida. Sí, no, esa persona no soy yo. Es nuestro cerebro, nuestro cerebro. Eh, ¿Y para qué es importante conocer cómo funciona nuestro cerebro? Pues lo veréis sobre todo con todo lo que tiene que ver con las emociones y el entender muchas veces por qué no puedo hacer cosas o quién me lo pone más fácil o más difícil. ¿Qué es lo que nos dice la neurociencia sobre el cerebro? Pues lo primero que nos dice es que el cerebro no está aquí para hacernos felices, a las noticias, sino que el cerebro está aquí para sobrevivir. Y otra de las cosas que nos dice la neurociencia es que el cerebro es un optimizador de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que le va a costar mucho salir de lo que ya conoce, que le va a costar mucho salir de la zona de confort y que donde está muy, muy, muy cómodo es en el hábito. Es bueno, a mí me gusta saber eh, quién me acompaña en el camino, sobre todo por utilizar estrategias diferentes. Otra de las cosas que nos dice la neurociencia es que nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. ¿Mm? ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo miedo, cuando tengo un pensamiento, una preocupación, una emoción que se engancha y entro en espiral, suena esta sensación, lo que le estamos diciendo al cerebro es que hay un peligro y el cerebro se comporta como si tuviera el peligro real delante, es decir, como si estuviéramos en la selva y tuviéramos un tigre enfrente a punto de atacarnos. Ante esta situación de peligro, ¿qué es lo que hace el cerebro? Pues lo primero que hace es disparar adrenalina y una hormona llamada el cortisol, que esto está fenomenal para mantenernos alerta y para prepararnos o bien para luchar, o bien para escapar, o bien para quedarnos bloqueados. Esto mismo sucede cuando yo tengo un pensamiento de miedo. Es decir, mi cerebro se cree las películas que yo le cuento. ¿Y qué pasa cuando esa película es de miedo, cuando esa película es un pensamiento que me produce ansiedad, que me produce estrés y que lo hago de forma alargada? Pues lo que está produciendo es que mi cuerpo esté alerta constantemente, que esté en situación de voy a luchar contra el tigre, que esté disparando el cortisol constantemente y la adrenalina, que esté dando protagonismo pues a lo que yo necesito cuando estoy en peligro, en una situación real, que son los pulmones, es el corazón, son las extremidades y ya está. Y ya está, quiero decir que yo para correr no necesito tener una buena digestión, ¿verdad que no? Yo para correr no necesito la creatividad y yo para correr o para defenderme lo único que necesito son ciertos órganos vitales. Si yo en exceso estoy utilizando estos órganos vitales, el resto los empieza a deteriorar. Y el exceso de cortisol, que es lo que yo le estoy dando a mi cuerpo, que me lo puede provocar pues el estrés, ¿verdad? Que lo conocemos, el rencor, la rabia, la ira. eh, este exceso de cortisol, como decía, lo que nos va a empezar a provocar es tener problemas de sueño, porque si yo estoy alerta, porque tengo un peligro, no puedo dormirme, ¿verdad? Empezar a tener migrañas, incluso visión de túnel, empiezo a deteriorar mi sistema inmunológico y en definitiva estoy alterando mi química interna. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, van a ser todo malas noticias. Pues que igual que le cuento una película negativa y se la cree, lo que puedo hacer también es contarle una película positiva y que el cerebro también se lo crea. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, que como su hábitat es la supervivencia,
se va a creer antes y le va a prestar más atención a las noticias que le doy de peligro que a las noticias que le doy de tranquilízate, no pasa nada. Y ahí es donde entra nuestro trabajo. Difícil, pero no imposible. Y nuestro trabajo empieza por relajar el cerebro, decirle no pasa nada. Si yo estoy en una situación de peligro y voy dando las gracias, voy dando abrazos, el cerebro va a pensar, esta tía no puede estar en peligro porque si no la muy lela no estaría dando abrazos por la gente, ¿verdad? Por el mundo, ¿verdad? Otra de las cosas que ayudan a lanzar neurotransmisores y cambiar la química, como son la oxitocina o la serotonina o la dopamina, neurotransmisores que me ayudan a estar más motivado, a desarrollar mi creatividad, a tener pensamientos positivos, a reducir la ansiedad y el estrés, es el realizar hábitos saludables que me ayuden a generar esta química distinta y química interna. ¿Cuál es otra buena noticia que me va a ayudar a esta transformación y a esta nueva creación de hábitos? Es que mi cerebro tiene neuroplasticidad durante toda la vida. ¿Esto qué significa? Pues la capacidad de generar nuevas sendas neuronales. ¿Y esto qué es lo que me permite? Pues me permite aprender. Así que sí, señoras y señores, podemos aprender durante toda nuestra vida. Pero una vez más, para hacer esto, para que se genere una nueva senda neuronal, teniendo en cuenta que mi cerebro es un vago y que funciona fenomenal en el hábito, lo que me va a tocar es practicar, practicar y practicar. Y sí que es cierto que en esa práctica, al principio, me va a costar, voy a tener que utilizar bastante fuerza de voluntad y va a ser la sensación, imaginaros, cuando el cerebro está acostumbrado a ir por una carretera totalmente asfaltada, donde puede conducir a unos 120 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima legal, y de repente yo le quiero meter por una selva donde el camino ni siquiera está hecho. Entonces, al principio me va a tocar ir con el hacha, quitando toda la vegetación y la hierba que está ahí, y según vaya pasando por ese camino, lo tendré más fácil, la vegetación saldrá menos porque la estoy pisando, como además el cerebro es un superviviente, no va a poderse ir a la carretera de 120 kilómetros por hora, a la que está preparada para esa velocidad, sino que tiene que poner todo su esfuerzo en ir caminando y dejando huella y dejando senda en la nueva carretera, y así, practicando y practicando y practicando, podremos conseguir un nuevo hábito, transformarlo. A mí también me ayuda mucho, sobre todo en esta fase de aprendizaje y saber que al principio me va a costar mucho y que voy a tener ahí la frustración, la información. Y cuando digo la información es saber que estoy dentro de un proceso. Todo aprendizaje nuevo pasa por 4 fases, ¿vale? 4 fases de aprendizaje. La primera fase es la de no sé que no sé, es decir, soy de forma inconsciente feliz como una perdiz. O sea, no tengo ni idea de lo que me pasa. La segunda fase es la de sé lo que no sé. Esta fase es la más frustrante. Esta es la de tengo una competencia, me falta una competencia y soy consciente de ella. En esta fase lo que necesito, por supuesto, es el conocimiento, conocer, aprender la materia, aprender la técnica. Esta es la fase más frustrante, porque aquí es donde quiero hacer las cosas como si lo llevara haciendo toda mi vida, ¿verdad? Nos suena esto de tener poquita paciencia, y sin embargo es una fase que sí o sí hay que pasar, por mucho que quiera
correr para pasar a la última fase, no queda más remedio que pasar de la segunda a la tercera fase. Y de la segunda a la tercera fase, que es la de ya sé lo que sé y lo hago de forma consciente, pero todavía de forma consciente, se pasa a través de la práctica. Es decir, practicando, 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 yo paso de la fase 2, donde tengo una incompetencia de la que soy consciente, a la fase 3, donde tengo ya la competencia y soy consciente de ella. Y pasar de la fase 3 a la fase 4, que es donde realmente entra el hábito, es cuando ya no soy ni siquiera consciente de que tengo esa competencia y lo hago sin pensar. ¿Cómo? Eso es, practicando, practicando, practicando. Habéis pasado, todos hemos pasado por estas fases, ¿vale? Un ejemplo, aprender a conducir. ¿Os acordáis la primera vez que cogisteis el coche? ¿Os acordáis esa sensación de es imposible que yo sea capaz de conducir, de estar pendiente de la carretera mientras estoy mirando los espejos retrovisores, mientras estoy cambiando de marcha y todo al mismo tiempo? Y sin embargo, ahora, ¿no os ha pasado alguna vez de llegar a casa y decir, el coche ha venido solo porque yo no soy consciente cómo he hecho el camino? Pues lo que hemos hecho ahí, lo que habéis hecho ahí es pasar por estas 4 fases de aprendizaje, ¿vale? La primera de soy feliz como una perdiz porque no sé nada, no sé lo que me falta. La segunda, que es la más complicada, sé que no sé, y aquí es insisto, el coger la materia y conocerla. Y de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, es la práctica. Practicar, practicar, practicar. Pues después de estas pildoritas de neurociencia para conocer este señor que nos va a acompañar toda la vida y que no nos lo va a poner fácil, pero nosotros ya conocemos las estrategias para llevarle de nuestra mano y tenerlo como aliado en lugar de como enemigo, vamos a hacer un ejercicio y después este ejercicio es sobre el que tendréis preguntas en el correo que va a continuación, que va con este vídeo. Y este ejercicio, sobre todo, lo que vamos a trabajar, la idea es el trabajar uno de los neurotransmisores, que es el GABA, que nos va a ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. ¿Vale? Esta herramienta, que seguro que habéis oído hablar de ella, es la meditación o el mindfulness. Mindfulness que está ahora muy de moda, mindfulness que significa conciencia plena. Entonces, yo os voy a pedir, para hacer este ejercicio, que os sentéis, como estoy sentada yo, no sé si se me ve bien, estoy sentada en una silla, ¿vale? Y lo que quiero es que vosotros estéis, igual estáis sentados en la silla viendo el vídeo, pero que os pongáis con la espalda apoyada en el respaldo, con una posición donde estéis cómodos pero no tirados, ¿vale? Que tengáis la sensación como si de la cabeza os tirara un hilo, ¿vale? Estar rectos pero no tensos y no ni echados para atrás ni echados para adelante. Sensación de estoy erguido y me mantengo con la espalda apoyada en el respaldo. Los brazos los ponéis encima de los muslos, ¿vale? Y las piernas no las crucéis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En toda meditación, lo que se pretende, o mindfulness, que es conciencia plena, es poner foco en algo determinado, que es lo que nos va a ayudar primero a desarrollar el músculo, entre comillas, de la concentración y sobre todo a relajarnos. Durante el día, que sepáis que nos llegan como unos 80.000 inputs, de los cuales no somos conscientes probablemente más que de un 5 o 10%. Pero esa información nos llega y esa información se queda en la parte del inconsciente. Y esa información es la que está ahí haciendo ruidos y no dejando muchas veces que nos concentremos en algo. A través de la meditación, lo que vamos a hacer ahora, lo primero que va a pasar en nuestro cerebro es que vamos a poner como una especie de paraguas, de tal forma que no vamos a dejar que pase ningún pensamiento más en el tiempo que estemos haciendo este ejercicio.
El no dejar que pasen más pensamientos no quiere decir que no haya muchos pensamientos aquí dentro. Ya hemos dicho que, ya os he comentado que unos 80.000 al día es la información que vamos recibiendo. Con lo cual, lo que sí que va a pasar es que pensamientos que tengamos ahí, que no somos conscientes de que los tenemos, pasen a la superficie, ¿vale? No pasa nada. Es bueno saber que tenemos pensamientos ahí y es bueno también parar para reparar. Entonces, en el ejercicio, lo que el objetivo, insisto, es que pongáis y os centréis en la respiración. Ahora veremos en qué parte de la respiración, porque hay distintas meditaciones, y qué es lo que va a pasar cuando empecéis a concentraros. Bueno, lo primero que va a pasar es que yo, y luego así porque es como un circulito, quiero concentrarme, cerraremos los ojos y me voy a concentrar en principio. La meditación que vamos a hacer es la meditación anapana, donde me voy a concentrar en el aire que entra y sale por la nariz. Voy a respirar con la boca cerrada y me voy a centrar en el aire que entra y sale por la nariz. ¿Vale? Yo me centraré en el aire que entra y sale por la nariz. ¿Vale? Aquí, esta mano aquí arriba significa me concentro, pero enseguida me va a llegar un pensamiento. Bueno, me va a llegar este pensamiento y ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando sea consciente, cuando me dé cuenta que ha llegado el pensamiento, porque muchas veces que igual no nos damos cuenta, que nos enganchamos al pensamiento y nos vamos con él, la idea es que yo me dé cuenta, ¿vale? Me pongo aquí de que ha llegado ese pensamiento y que lo deje ir. Y que lo deje ir no regañándome, no diciendo, jolín, vete pensamiento, ni me cago en la leche, ya está este pensamiento aquí que me está desconcentrando. No, la idea es con tranquilidad. A mí me ayuda el mensaje de, imagina una nube que se va en el cielo, ¿vale? Así despacito, que se vaya, o pensamiento, vale, fenomenal, ya estás aquí, pero ahora no es tu momento, lo que a vosotros os ayude, pero la idea es que me concentro, me llega el pensamiento, me doy cuenta que el pensamiento está ahí, dejo que se vaya el pensamiento y me vuelvo a concentrar. Y me vuelvo a concentrar hasta que me llegue otro pensamiento, que ese pensamiento sea consciente de que está y que lo deje ir. Ese es el círculo de la concentración, de la conciencia plena o de la meditación. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora precisamente es, vamos a estar un minuto haciendo mindfulness o meditación, en este caso anapana, que la meditación anapana es, me voy a concentrar en el aire que entra y sale por la nariz. Respiro por la nariz, ¿vale? Y me concentro en el aire que entra y sale por la nariz, ¿cómo? Pues, por ejemplo, observando la velocidad del aire que entra y sale por la nariz, la temperatura del aire que entra y sale por la nariz, si soy capaz de centrarme en el aire pues por las fosas nasales, concentrarme en el aire que entra y sale por la nariz. Y esto lo vamos a hacer durante un minuto, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es poner una alarmita para que me avise que dentro de un minuto suene. Un momento que estoy poniendo la alarma para así asegurarme de que estamos un minuto. Y ahora os voy a pedir, como os he dicho, cerráis los ojos.
Muy bien. Pues ahora estamos aquí de nuevo. Bueno, eh, la idea es que después de este ejercicio eh, contestéis a las preguntas que os pongo en el correo de cómo te has sentido antes y después de hacer el ejercicio, ¿vale? Y además también la idea es que lo practiques si es posible durante todos los días, que te busques para empezar 5 minutos al día. ¡Oh! 5 minutos al día, imposible, imposible, imposible. Seguro que sí, seguro que puedes encontrar 5 minutos al día para hacer este ejercicio, esta meditación, este caso Anapana, que busques cuál es el momento del día que a ti te viene mejor. Puede ser por la mañana según te levantas, puede ser después de comer, puede ser antes de irte a la cama, y que le des una oportunidad al ejercicio. Una vez más, aquí la paciencia es importante. Al principio no notarás nada, al principio es como que no hago más que engancharme a ese pensamiento. No pasa nada, pero sí, mi recomendación es que le deis la oportunidad de practicarlo durante 15 días, de forma seguida, buscando esos 5 minutitos, y que a partir de ahí experimentéis qué es lo que sentís, qué es lo que... qué cambios notáis, es que notáis alguno, y además es una de las herramientas más potentes para trabajar en reducir el estrés, que al final se trata de esta forma. Bueno, y hasta aquí la píldora de hoy. Espero que la hayáis disfrutado, que lo pongáis en práctica, que me contéis cómo ha sido, y nos vemos en la próxima píldora. Hasta entonces, que disfrutéis mucho, 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 mucho.